En la primera clase hemos visto el modelo del generador más la carga y lo habíamos acomodado en un diagrama de bloques. Les recuerdo el diagrama de bloques que hicimos: 1 sobre ms más d. M era 2 veces la inercia del sistema, d era la característica de carga-frecuencia. Acá tenemos la variación de frecuencia y como señal de entrada tenemos la potencia mecánica, el incremento de la potencia mecánica y la variación de carga como punto de perturbación o señal de perturbación. Este era el modelo lineal del generador más la carga, ¿verdad? Ahora vamos a ir modelando el bloque que genera la potencia mecánica, o sea, la turbina. Hay turbinas térmicas y turbinas hidráulicas. Empezaremos con las térmicas. El modelo matemático de una central térmica. Bueno, lo que podemos distinguir en una central térmica es la cámara de combustión, es decir, la cámara de combustión, que se llama también cóncava. Bueno, hablaremos más como cámara de combustión. El modelo matemático, habíamos indicado, debe ser lo más simple posible, pero que se aproxime de la mejor manera al caso real. Acá vamos a distinguir una señal de entrada que es el caudal de entrada. Es decir, el aire combustible, así hablaremos, ¿no? El gas que se va a combustionar acá, eso vamos a designar como Q sub caudal de entrada, Q sub E. Y a la salida vamos a tener un caudal de salida. Representemos como Q sub S. Bueno, la ecuación diferencial que gobierna este proceso la voy a escribir aquí: derivada de W respecto del tiempo igual a la ecuación de equilibrio, es decir, caudal de entrada menos caudal de salida. Esta es la ecuación que gobierna ese proceso, donde W representa la cantidad del peso del combustible, a emplear. En nuestro caso es el gas natural, ¿no?, que tiene Bolivia. Bueno, el caudal de salida es directamente proporcional a la presión en la cámara, ¿no? Una constante de proporcionalidad por la presión. P, en nuestro caso, va a representar presión en la cámara de combustión. Entonces, y K es una constante, llamaremos ecuación 1 a esta ecuación 2. K es una constante de proporcionalidad.
que puede ser calculada. ¿De qué manera podemos calcular K? Despejando de esa ecuación caudal de salida sobre la presión. ¿Qué caudal vamos a tomar? Caudal de salida en régimen permanente y presión en régimen permanente. Entonces, Q sub S0, caudal de salida en régimen permanente. Y P sub 0, presión en régimen permanente. Al decir en régimen permanente, quiere decir, necesitamos una central térmica que nos produzca una determinada potencia. Para esa potencia necesitamos una presión nominal y un caudal nominal. Entonces, estos valores son conocidos, ¿no? Son conocidos del diseño de la planta. Por otro lado, llamaremos ecuación 3. La variación de la presión respecto del tiempo, la derivada de la presión respecto del tiempo, va a ser igual. Despejando de acá, ¿no? 1 sobre la constante de proporcionalidad por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo. Pero la constante de proporcionalidad ya la hemos encontrado, la inversa de esto, entonces tendremos P sub 0 sobre Q de salida sub 0 por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo. La variación de la presión en el tiempo, llamemos ecuación 4. ¿De acuerdo? Ahora, la cantidad, la variación del peso del combustible depende de la presión y depende de la temperatura. Vamos a suponer que la temperatura se mantiene constante, o sea, W es función de la presión y la temperatura. Suponiendo temperatura que no tiene gran variación, temperatura constante. Entonces, la variación del peso del combustible respecto del tiempo va a ser igual. Ahora vamos a usar la derivada parcial respecto de su primera variable directa, derivada de W respecto de P, por la derivada de P respecto del tiempo. Más tuviéramos que poner la variación de W respecto de la temperatura, la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Pero estamos diciendo la temperatura se mantiene constante, entonces esto es 0, ¿no? Y nos quedamos con esta ecuación, llamémosla ecuación 5. Por otro lado, cada combustible tiene un volumen específico. El volumen específico se lo saca de tablas de entalpía, entropía, dependiendo de la característica del gas o del combustible que estemos usando. Ese modelo que estamos desarrollando es para una central térmica, que es exactamente el mismo si esto fuera una caldera eléctrica, ¿no? Un caldero. El combustible sería el vapor, el agua, ¿no? Entonces, cada combustible tiene un volumen específico que vamos a designarlo con la letra B minúscula. ¿A qué es igual el volumen? El volumen de la cámara de combustión es fijo, va a ser igual
al volumen específico por la cantidad de combustible o el peso del combustible, de donde el peso del combustible será 1 sobre el volumen específico por el volumen de la cámara de combustión o de la cóncava. Bien. La derivada de respecto de la presión, derivando miembro a miembro, entonces será la derivada respecto de la presión de esta relación, el volumen de la cámara respecto al volumen específico. Pero el volumen de la cámara es constante, entonces podemos sacar de la derivada el volumen por la derivada de la inversa del volumen específico respecto de la presión. Esto reemplazaremos en la ecuación 5. En 5 vamos a tener la derivada o la variación del combustible respecto del tiempo igual. Derivada de la masa respecto de la presión, esta ecuación. El volumen por la derivada de la inversa del volumen específico respecto de la presión por la derivada de la presión respecto del tiempo. La variación de la presión respecto del tiempo. Bueno, esa es la ecuación que vamos a reemplazar en la primera ecuación. Reemplazando en la ecuación 1 tendremos el volumen derivada de la inversa del volumen específico respecto de la presión, derivada de la presión respecto del tiempo, es esta ecuación, presión nominal, caudal de salida en régimen permanente, derivada del caudal de salida respecto de el tiempo. Igual, caudal de entrada menos caudal de salida. Ahora, esta expresión a la que estamos llegando, eso lo gozaremos. El volumen derivada de la inversa del volumen específico respecto de la presión, presión nominal, caudal de salida nominal, todo eso se obtiene de tablas de entalpía o de entropía. Para un determinado volumen específico, una presión, un caudal de salida. Y eso nos da en unidades de segundo. Entonces, vamos a definir esto como una constante de tiempo. Se llama constante de tiempo de la cámara de combustión. De la cámara de combustión. Reemplacemos entonces. Nos abriremos espacio por acá. Todo esto es la constante de tiempo, ¿no? Vamos a tener T sub C por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo igual a caudal de entrada menos caudal de salida. Bueno, voy a pasar esta expresión a otro miembro
caudal de salida más la constante de tiempo derivada del caudal de salida respecto del tiempo igual a caudal de entrada. Bien, habíamos dicho en la modelación matemática, una herramienta que se utiliza bastante es la transformada de Laplace. Entonces, hallamos la transformada de Laplace con las condiciones iniciales iguales a cero, ¿no? Hallando la transformada de Laplace tendremos el caudal de salida dependiente ya de S, más la constante de tiempo, y la transformada de una derivada es S veces la transformada de la función, igual a caudal de entrada dependiente de S. De aquí voy a factorizar caudal de salida. Eso va a quedar 1 más S veces T sub C por el caudal de salida igual al caudal de entrada. La relación de transferencia, salida sobre entrada, ¿no es cierto? Entonces pongamos eso. Caudal de salida respecto al caudal de entrada igual a esta parte que pasa a dividir. Bien, este es el modelo matemático de una central térmica. Caudal de salida, o sea, la salida, 1 sobre 1 más S veces T sub C por la señal de entrada, que es caudal de entrada. Entonces, como caudal de salida estamos viendo la fuerza de salida, es la potencia mecánica. Este es el modelo que debemos emplazar acá para la central térmica. Entonces volvamos a nuestro esquema en bloques y adicionamos este modelo. Uno sobre 1 más S veces T sub C. Modelo de una central térmica. Bueno, especialmente, y tenemos como señal de entrada es el caudal de entrada, ¿no es cierto? ¿Quién controla el caudal de entrada? Es el regulador de velocidad. Esta es una central térmica sencilla, simple, porque existen centrales térmicas con etapas desde calentamiento. Entonces el modelo matemático aumentará en el orden, en el grado. El día de mañana vamos a ver esos casos especiales de centrales térmicas con recalentamiento. Por hoy quedaremos acá. La siguiente semana vamos a hacer el modelo matemático de una central hidráulica. Luego nos vamos a abocar al regulador y cerramos el lazo. Ese sería el modelo completo de un sistema de potencia para poder hacer el control, especialmente en términos de calidad. Hoy quedaremos acá, que tengan una buena noche.